Amén, hermanos, buenas noches, oramos. Dios, gracias. Siempre eres bueno, siempre eres fiel, siempre eres misericordioso. Tu fidelidad es incomparable, eres grande, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das, por la palabra que vamos a aprender, por todas las cosas que derramas sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas y guiarnos a toda verdad. Gracias, Dios. Quiero encomendarte la vida de mis hermanos, mi vida misma, todo en tus manos, y que hoy día, Señor, esta noche pueda ser un día, una noche de bendición. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Este tema me ha hecho pensar mucho. No he querido desarrollarlo para desarrollarlo con ustedes. Necesito que ustedes puedan encontrar esas verdades, ¿ya? Y es el león de la ira. Este es el octavo león. Ya parece que también vamos a estar buen tiempo nomás. El león de la ira. ¿Iremos? A ver. Proverbios 19:12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Leemos otra vez con ustedes más. 2, 3. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Leamos una versión de una traducción del lenguaje actual que dice: cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. Yo me hacía una pregunta, ¿no? Ay, perdón. ¿Los reyes se enojan? Sí. ¿Se enojan los reyes, Joel? Sí, ¿no? Y cuando se enoja el rey, ¿cómo es? Como un león furioso. En cambio, si el rey está bien, es como una fresca lluvia, tiene bendiciones abundantes. Cuando planteé este estudio y cuando me fui preguntando con más detalle algunas cosas, la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Si aplico este término, aunque el verdadero sentido de Apocalipsis no es tanto que seamos reyes, porque Él nos hizo un real sacerdocio, pero lo aplicaré de alguna manera de que somos sacerdotes, de un reino de sacerdotes. Acá Apocalipsis dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Aplicaré a eso, ¿ya? Si somos reyes por la sangre de Cristo, por la presencia de Dios, por la obra que Él ha hecho conmigo, por todo lo precioso que ha hecho, ¿puedo enojarme? Ya, eso en conducta, en vida. Sí, tal vez lo otro sería si debo enojarme, pero aún así, no el hecho de que no seas rey implica que no te vas a enojar, ¿ya? Pero ¿dónde está el problema? O sea, vamos a analizar esto. ¿Cómo tendría que ser mi enojo? ¿No? Soy rey, ¿ya? Entonces aquí dice, el rey se enoja. Y la anterior versión que hemos dicho, ¿no? Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Ahora, solamente para los casados. ¿Eres rey de tu casa? ¿Cuántos casados hay? No hay. Está el hermano nomás, no está, no ve, ha salido. ¿Pero es el rey de la casa? Es el rey, dice, ¿no? Mi reycito, dice. Ahora, si el rey se enoja, cuando se enoja, ¿cómo es? Ahora, si fuera la reina inclusive, ¿no? Cuando se enoja, ¿cómo se enoja? Y aquí dice furioso. Entonces, una de estas cosas que este león hace, que aún siendo rey, aún siendo hijo de Dios, puede que tu enojo te pueda traer terribles consecuencias, ¿ya? En esta clase vamos a avanzar y vamos a avanzar mucho. He aprendido mucho, he querido desarrollarlo, pero me he restringido para que con ustedes lo descubramos, ¿ya? La Biblia dice nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, como soy rey yo, el enemigo ¿qué quiere? Que reaccione furioso. ¿Alguna vez me han visto furioso a mí? ¿Así cuándo, Leo? A ver, contame. ¿Cuándo fue? Dice.
Mi hija me ha debido ver furioso. Y cuando soy furioso, soy furioso. Pero si yo le pregunto a mi hija, ¿es lindo? ¿Qué es mejor ver? ¿A un rey, ya, con su favor, que con su rocío les regale platita? ¿No ve? Pero un rey furioso. Ahora, sigo preguntando. ¿Podría ser que en la iglesia alguien me pudiera poner furioso? Todos, sí. ¿Cuáles serían las causas, razones? Sí, aunque no me pone muy furioso eso. Desorden, sí, puede ser. Sí, sí. Te duele, pero si no sabes controlar ese dolor, podrías reaccionar furioso. ¿Y eso podría ser consecuencias? Sí. Entonces, este león ataca justamente esa situación. Ahora yo decía, ¿los reyes se enojan? Sí, nos enojamos. ¿Jesús se enojó? Sí, se enojó. ¿Pero se enojó furioso? Esa es una pregunta. No, él tuvo un control inclusive de su enojo. ¿Ya? No, no es iroso. No es una ira, no es ira, es enojo, luego va a la ira. Pero ese airaos que lo podemos ver tal vez en el griego, no llega a una situación de un descontrol total. Por eso dice antes que se ponga el sol. Entonces arreglas tu situación. Pero cuando la ira, si te acuerdas la cita, lo podemos ver, es un enojo sin control, sí trae problemas. Por ejemplo, como rey, si mi esposa me ha hecho enojar y no tengo un control, ¿qué le diría? No, la pregunta es, ¿qué le diría? Fuera, fuera, no. No creo que eso no lastimaría tanto. Si yo le dijera, me arrepiento de haberme casado contigo. ¿Cuándo fue? En mi furia. En mi furia. Entonces, este león intenta atacarnos para que asumamos, diremos con las palabras, ciertas cosas que pueden doler terriblemente en la Biblia. Entonces, un rey o un sacerdote no es una persona corriente. Somos hijos de Dios. Leo es obrero local, Ceci es pastora asociada, pastor Johnny es pastor David es pastor. Entonces son personas, diremos, con un llamado ministerial en la iglesia. No son comunes, ahora tampoco ustedes son comunes porque son reyes, pero ellos son esclavos con una oficina, ¿ya? Eso es en resumen, ¿ya? Ustedes son esclavos sin oficina. Yo soy un esclavo con oficina, pero sigo siendo esclavo, ¿ya? En ese sentido, esto puede traer consecuencias. Cuando un hijo de Dios, cuando alguien que ejerce una influencia está, diremos, en un cargo de un esclavo con cierta obligación, cuando toma una decisión, tal vez por el poder que tiene, y en furia habla algo sin responsabilidad, está abusando de su poder. Entonces, esto es bien decisivo en mi vida, en mi casa, en mi hogar, donde yo me mueva, va a haber un momento en que me pueda enojar. Me puedo enojar. Y a medida que vayamos al tema vamos a entender mejor. Y cuando nos enojamos, sí puede haber una decisión correcta por mi falta de responsabilidad. ¿Alguna vez lo han visto enojarse al Denis? Dice, sí, dice grave. Sí, dice. ¿Y cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Qué te dice? Te estaba vendiendo ya. Ya. Entonces uno puede tomar una decisión en base a una irresponsabilidad existente. Entonces, si los reyes se enojan, tienen que ser responsables de sus emociones para no asumir las consecuencias que hay. Ahora, sí, yo me enojo y a veces sí me da rabia, ¿no? Es que es imposible. Hay cosas que rebasan, hay cosas que pasan el límite. Y no porque ser pastor, o sea, no te enojas. Sí, me rebasa y me molesta. Pero la Biblia me dice que tengo que controlar mis emociones, ¿no? Debo airarme, tal vez como Jesús, no sé si la tienes la cita, pero controlar, porque cuando Jesús se enojó nunca se descontroló, nunca despotricó, nunca habló malas palabras. Yo veo a veces cristianos que
cuando se enojan, dicen palabrotas. Y esto puede calar en la vida de uno, y esa emoción no controlada es una irresponsabilidad, puede ser consecuencias. ¿Ya? No creo, si alguna vez lo hice, yo tengo que pedir perdón, pero siempre me he controlado o he intentado controlarme. No he reaccionado y he preferido morderme la lengua porque sé que algo que yo diga podía destrozar. Hasta inclusive sin estar enojado, uno es bien sensible, ¿no? Y puede escuchar una palabra no adecuada, pero enojándote sí puedes lastimar y puede traerte muchas consecuencias. O sea, su ira podía tener consecuencias graves. Y perdón, allá, a ver, veremos qué dice. Andale al Eswur. A ver, seguí. Andate. Está bien a ese orguizó. Hazle clic. Diccionario. Provocar, encolerizar pasivamente, llegar a exasperarse, enojar, enojo, ira, airar. Pero no va más allá. O sea, es lo que yo decía, ¿no ve? Anda, ¿tienes el otro? No tienes el otro. Tienes que cargar el otro, querido Denis. A ver, ese viene, ¿qué dice? Provocar, desencadenar ira, se usa en voz media de 8 lugares en lo que se halla, significa enojarse, airarse, se dice de individuos, donde una posible significado es airar contra. Puede ser que sea un nivel más encima del enojo, pero que no debería descontrolarse, a eso quiero ir, no debía descontrolarse. Es como yo le decía, no hay momentos en que sí, yo me enojo, pero que ese enojo no se descontrole en mi vida, porque si me descontrolo sí puedo traer consecuencias graves, ya sea a mi esposa, ya sea a mis hijos, ya sea a alguien que pueda lastimar. En toda mi vida, una sola vez le escuché hablar a mi papá un disparate, una sola vez. No sé si tú le has escuchado, Juan, ¿no? Yo sí, una sola vez. ¿Qué le habré hecho enojar? Él fue un hijo del Señor, muy lindo, pero algo pasó que un día ¡zas!, se le salió. Cuando lo escuché era como mi papá se hubiera caído para ahí, en pedacitos. Recuerdo. Pero, o sea, podemos provocar daños bien grandes, ¿ya? ¿Cómo digo? ¿Cómo expreso? ¿Cómo actúo? ¿Qué digo? Dice que el 70% de la comunicación es no verbal entre nosotros, ¿ya? Y un 30%, un 20% es verbal, porque más hablan nuestros ojos, nuestros ademanes, nuestro cuerpo. En el minibús, si uno te empuja, no necesitas hablar, ¿qué haces? Le miras. Puede causar graves consecuencias. Entonces, ¿qué necesito? Responsabilidad, ¿ya? Podía mostrar por el contrario, dice, ¿no? Si yo sé manejar las cosas bien, esto derrama favor, derrama bendiciones sobre la persona. Con la cita que vamos a ver vamos a entenderlo mejor. Entonces, ¿qué debe existir en nuestras vidas? Autocontrol en quienes tienen autoridad, más en momentos de intensa emoción. No sé, ¿me puedes aumentar un poquito el volumen, Juanquecito? Los que se acuerdan conmigo en la lección que dimos de Jesús en la cruz, y dice, ¿no ve?, que Salmos, los perros les rodearon y los leones. Y una cosa que ellos querían ocasionar en la cruz, porque hablábamos del mundo espiritual, era que Jesús reaccione, ¿no? Querían que Jesús reaccione. Su intención era que no cumplan el propósito. Pero Jesús, ni en su vida física como ser humano, ni en la guerra espiritual, Él reaccionó, ¿ya? A ver, ¿cómo? Cuando Jesús lo pusieron en la cruz y le iban a clavar, la Biblia dice, como cordero fue al matadero y no abrió, ¿qué cosa? Su boca. Porque si hubiera abierto su boca, ¿qué hubiera dicho? Está hablando en un sentido de poder decir algo incorrecto. Porque cuando nos lastiman, tendemos a defendernos con una palabra, o si hay una expresión corporal en nosotros, tendemos a decir algo. Por eso Isaías dice que Jesús era sordo y mudo. Lo hemos visto, perdón tal vez por no seguir. Era sordo y mudo.
porque no escuchaba ni hablaba, porque si no escucho, ¿por qué voy a hablar? De alguna manera eso es el refrán, ¿no? A palabras necias, oídos sordos. ¿Por qué voy a escuchar? Entonces Jesús no permitió que eso pasara. Pero cuando uno no tiene un control de su vida, sí puede hablar cualquier cosa. Y esa palabra que hable en su emoción, en su furor, puede traer algo muy grave. Entonces el enemigo, ¿qué intenta? Intenta que desbordemos en nuestras emociones, intenta salir de ese control que nosotros tenemos y hablar algo irresponsable. Entonces, si no lo controlo, es terrible. En cambio, si lo controlo, yo puedo ser como un rocío sobre la tierra, una frescura terrible. Entonces, es importante en la pareja, entre los jóvenes, puede haber situaciones así. Entonces, la reacción es algo fundamental. A ver, Romanos 2:4, ¿qué dice? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no conocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio de Dios. Esta es la ira de Dios. Entonces yo pregunto, ¿Dios se enoja? Sí. ¿Nosotros nos enojamos? Sí, pero no nos enojamos acumulando. En cambio, esta otra persona en Romanos 2:4 dice que acumula ira sobre ira, ¿ya? Entonces, es como cuando alguien no pide perdón a Dios, piensa que puede jugar con Dios y sigue haciendo. Lo que está haciendo es dar en depósitos su pecado, que cuando se cargue todo eso, venga la consecuencia. Entonces la Biblia dice, solamente está acumulando ira, ¿ya?, de Dios por todas las consecuencias que ha pasado. Pero la ira de Dios no es en descontrol, no es como la educación de antes de los padres. Antes los padres eran terribles, los papás. La educación de los papás decían, con sangre entra, decían, con sangre entra. Y he conocido padres descontrolados en su ira. A mí me han quedado dos bien grabadas, ¿no? Que alguna vez le hablé, que puede ser tal vez un ejemplo viejo, pero que siempre me ha quedado grabado. Es cuando un hijo había robado a su mamá dinero, su mamá le puso paja en las manos, le envolvió, le puso querosén y le prendió fuego. El niño llegó al hospital y tan grave eran las consecuencias que lo tuvieron que amputar ambas manitos. Y cuando la mamá llegó, el hijo le dijo, mamá, nunca más me voy a portar mal, pero devolverme mis manos. Entonces las iras descontroladas sí provocan esa situación, y salieron en el informativo mucho de eso. Y recuerdo otra información, yo estoy hablando de ese tiempo, de que un papá quería silencio en la casa, no quería que sus hijos metan bulla. Y había un pequeñito que lloraba de dolor y metía bulla, y el padre agarró un palo y le dio en la cabeza, y el niño no se levantó más, murió. Las iras descontroladas tienen problemas, pero Dios no tiene esa ira descontrolada. Por eso dicen, a ver, veamos qué cosas. A ver, léamelo la Reina Valera, que tiene otra situación. Agarren sus Biblias, por favor. Vamos a agarrar harta Biblia ahora. Así es que saquen sus Biblias, sus virtuales. De la otra les enseñé que está ahí, grande Biblia. Está chiquitita. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice? Yo tengo una, pero quiero que ustedes me digan la que tienen. La Reina Valera, ¿qué dice? ¿Tienen? ¿Tienes? ¿Tienen? Ella tiene. A ver, léamelo. Ya. O menosprecies las riquezas de su benignidad. ¿Qué es rico Dios? Y benignidad, ¿qué sería? Bondad. Entonces, ¿Dios en qué es rico? En bondad. ¿Y qué está menospreciando el hombre? Esa bondad. Seguiremos. O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Paciencia. Aquí yo le pongo en el que tengo tolerancia. Entonces Dios es rico en su bondad. Él te ama.
Ya nos ama a nosotros, es rico en su tolerancia, te tolera, Él no reacciona, no es alguien que se descontrola y cuando nosotros fallamos nos castiga, no. Y es longanimidad, viene de una palabra macrotumia que significa que aguanta con paciencia porque quiere que cambies. En cambio, esta persona ha despreciado todo eso, no valora las cosas del Señor, porque Dios quiere que se arrepienta. No es que Dios está tolerando el pecado, no dice Dios no me castiga, Dios no, Él es rico en tres cosas: en bondad, paciencia y longanimidad. O en este caso es rico en bondad, en tolerancia y es paciente. ¿Qué cosa quiere? ¿Ya? ¿Qué quiere? Que quiere guiar a que te arrepientes. Es todo un padre. Pero ¿qué pasa con la persona? Pero tú, ¿ya?, por tu obstinado y por tu corazón obstinado, sigues acumulando castigo. ¿Qué dice ahí? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, tú no sabes, tú estás pensando que Dios no te castiga, que puedes hacer lo que quieres. Por eso hay gente que dice, no, pero ¿dónde está el castigo de Dios? No, Dios no me castiga, yo hago esto y no pasa. No, es la riqueza de la bondad de Dios, es la riqueza de su tolerancia, de su paciencia. Si yo no entiendo, seguimos verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿cómo es la ira de Dios? Es justa, te la mereces o me la merezco, pero no es explosiva, ¿ya? Dios no acumula su ira, el hombre sí, ¿ya? Pero lo que Dios quiere es que tú no acumules. No es que Dios no te está castigando, te está tolerando, está esperando, pero tú no entiendes o yo no entiendo. Pero lo que estás haciendo, estás atesorando, estás como en vales, haciendo que tu cuenta crezca. Y un día va a llegar el justo juicio de Dios. O sea, la ira de Dios es justa por algo que esa es la ira de Dios, ¿ya? Entonces habría 4 iras: la ira de Dios, la ira del Cordero, la ira del diablo y la ira del hombre. La que nosotros vamos a hablar es la ira del hombre, porque el enemigo quiere que nuestra ira se acumule, porque cuando se acumula la ira, ¿qué pasa? Explota, y eso es peor. Los hombres son generalmente así, ¿no? No dicen nada, no dicen nada, pero cuando explotan, peores son las aguas tranquilas, dicen. Sí, eso dicen de los hombres. En cambio la mujer habla y habla y habla. Y cuando explota a veces hasta usa las manos. Pero Dios no acumula las iras, ¿ya? Vamos a hablar de alguna manera así bien cortito, pero vamos a hablar. La segunda ira es la ira del Cordero. Dice la Biblia, Apocalipsis 6:16, y decía a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, ¿quién es el Cordero? Jesús. Ahora la pregunta, yo les digo, ¿el Cordero se enoja? ¿Han visto un cordero enojado? A ver, ¿sí? ¿Has visto? ¿Quién ha visto? Un corderito, porque el otro ya es oveja, ya chivo, ese es distinto, esos topadores son. Pero un corderito, ¿has visto? ¿Un cordero? ¿Dónde has visto? Por lo que yo sé, los corderitos no se enojan. No sé, tal vez habrá uno, pero no. Por eso Jesús es el Cordero. Es el Cordero, ¿ya? Pero aquí, ¿qué pasa con el Cordero? Este sí tiene ira, porque vamos a ver que el Cordero se va a volver león, ¿ya? Pero aquí lo que intento decir es que algo tendría, ahora no sé, tal vez debe haber un cordero. ¿Qué tendría que pasar para que un cordero tenga ira? No sé, lastimarlo, no creo que, porque dice como cordero fue al matadero, dice. Las hermanas del Salvador cuando llegaron acá nunca habían visto matar un cordero. Dice, porque en su país no hay cordero, y nosotros le hemos llevado al campo y una hermana dijo: vamos a cocinar cordero. Y lo mataron frente a ellos lloraron cuando mataron. Así se mata al cordero. Y ellos decían: el cordero no ha hecho nada, ¿ya? Pero aquí hay la ira del cordero. Yo voy a explicar un poquito la ira del cordero con más
calma, pero es una ira. Apocalipsis 5:5. Y de aquí con ustedes vamos a desarrollar. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y hemos preguntado esto, ¿se acuerdan? En una clase, ¿qué es? ¿Es león o es cordero? A ver, leamos otra vez. Resulta que Juan estaba en el cielo y no había quien abra los sellos, ¿ya? Y los sellos implicaban lo que iba a pasar en el futuro. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, los sellos se van a abrir, hay un control de todo. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿A quién señaló? A Jesús. Está bien, hijito. Lo señaló a Jesús. Y Juan, ese anciano, ¿qué le dijo a Juan? Aquí está el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, entonces Juan ve, y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Ahora, hemos dicho con ustedes, hemos avanzado esta clase. Definamos, ¿qué es? ¿Cordero o es león? Leo ya sabe. ¿Te acuerdas la clase, no? ¿Te acuerdas o no? Sí, dice, pero no lo voy a decir, dices. Ya. Y vi un cordero como inmolado, tenía las heridas, ¿ya? Dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces este cordero tenía 7 cuernos, que significa plenitud de poder, 7 ojos, plenitud de ver todo, ¿ya? Y los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero al final uno dice, no, ¿qué es? ¿Es cordero o es león? Ahora, a medida que vayamos haciendo esto, hoy día alguien me llamó y me dijo: pastor, hoy día he reaccionado en mi trabajo, me ha dado rabia, dice, y me ha agarrado con mi secretaria y le he gritado y le he insultado. Pastor, estoy arrepentido, ore por mí, me dice. Ya hemos hablado. ¿Qué palabra tiene para mí? ¿Por qué reacciono así? Me dice. Es que tú no eres cordero, le digo. Tú te has pasado el principio de cordero directamente a león y vas a fracasar. Ahora le explicaré por qué le digo esto. Nosotros, si Jesús es nuestro Dios y nuestro Rey, y nosotros somos formación de Él, también somos, ¿qué cosa? Corderos, ¿ya? Pero la fase que tenemos que llegar también es a ser leones, ¿ya? Ahora voy a explicar. Cuando alguien le dice, por ejemplo, yo le digo a Leo: no, eres un cordero, ¿qué le estoy diciendo? Eres un manso, por no decir eres un manso, por no decir tranquilo, ¿qué estás pensando? Ya. Entonces es como si decir, o como dicen en la jerga de afuera, es una madre, dicen, ¿no? Es un cordero. Suave. Suave. Ya. Ahora, parece como que fuese algo despectivo, pero hermanos, Jesús, para llegar a ser león, primero tuvo que ser cordero. Entonces, tú para ser león, ¿qué tienes que ser primero? Cordero. Y esta es una faceta que el enemigo no quiere que seas cordero. El otro día también vino un hermano, bueno, no es de aquí, es de otro lugar, pero el hermano dice, ¿no? Hay un hermano que siempre me topo por la calle y no me saluda, pastor. Así, ¿qué haces? Intento saludar, no me saludes. Al día siguiente yo lo vi, igual me pasé y no lo saludé. ¿Es cordero o es león? Pero no es el león de Judá, porque hay otro león que viene a matar, robar y destruir. ¿Qué debería ser? Cordero. Ahora es bien difícil, porque te van a crucificar, te van a clavar en las manos y tienes que reaccionar como cordero. Está bien como Jesús, porque Él era cordero. Uno tiene que reaccionar como cordero. Ahora eso es lo difícil, pues. Pero Jesús vino en eso.
Entonces, para llegar a ser león, yo necesito el proceso de ser cordero. Al menos los que tienen el carácter irascible, un carácter así bien fuerte, es muy difícil. Yo soy bien impaciente, hermanos. Yo quiero así las cosas, pero Dios tiene que tratar mi vida, y tal vez no soy cordero ahí, soy león. Pues estoy, ¿no? Sí, dice mi hija, pero tengo que pasar el trato de Dios. Y aquí vamos a ver con ustedes en la Biblia. Ahí tienen todas las citas bíblicas. Abran sus Biblias, abran sus celulares, no sé qué tienen, por favor, que nadie esté. Todos quiero que estén, todos, ¿ya? Y el que no tiene, por favor, acérquese a un cristiano. Ya, pero todos. Ya, vamos a ver esto, ya. Entonces, en el cielo, el anciano lo ve como león, Juan lo ve como cordero. Apocalipsis 21:14. Yo no tengo las citas, lo va a poner ya, hijito, lo va a poner Denis, ya. Apocalipsis 21:14, ya, hijito, léelo. Y el muro de la ciudad tenía dos torres cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Una pregunta que yo me hice, no lo he desarrollado, pero quiero descubrirlos con ustedes. ¿Tú eres apóstol del Cordero? Sería, ¿no? Leito, perdón, vas a disculpar, pero tienes grandes recompensas. Yeah. Yo le pregunto a Leo, ¿no? ¿Eres discípulo del león o discípulo del Cordero? Aquí los apóstoles, aún en el cielo, son discípulos del Cordero. Entonces, lo que Dios está haciendo en mi vida es formarme un carácter. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a hacer, ¿no?, cuando haya situaciones bien difíciles? Un día me subí, también les conté la historia, pero recuerdo porque impactó mi vida. Me invitaron a un ayuno, yo tenía que ir a un ayuno, me invitaron por el alto a predicar en la iglesia. Entonces subí en el alto en una movilidad, subí a la movilidad y una señora pues se sentó casi en toda la banca. Yo le dije, señora, ¿puedes? Me gritó. Ya pues ni modo, ya saben, mitad nomás me senté, no, nada más. Y no podía más, porque la señora estaba y despotricaba y me gritaba y me decía muchas cosas. Me dio ganas de contestarle, me dio ganas de decir, pero me controlé. Y así fui, pues. Y llegué a la parada y me fui al ayuno. Llegué a la iglesia, me invitaron para predicar y yo subí al púlpito. ¿Y quién entró a la iglesia? Ella, al ayuno. Ella entró. No sé qué habrá dicho, pero yo me sorprendí. No la avergoncé, nada. Gracias a Dios que el enemigo no me avergonzó también. ¿Se imaginan si hubiera reaccionado? Entonces muchas veces vamos a pasar estos problemas. Entonces yo tengo que ver si soy cordero o tengo la descendencia de león. Ahora no quiere decir que no soy león, pero voy a ir viendo de a poco. Dentro de la vida cristiana, Jesús es el ejemplo, como cordero fue al matadero. Entonces no significa que voy a ceder a la expresión, no, sino cómo respondo a la situación. Ya, las palabras blandas arreglan las cosas. Vayamos a la otra cita, 5:12. 5:12, si alguien lo tiene o si lo tiene Denis, léalo en la pantalla. Ya leo. Que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Qué encuentras acá, Leo? ¿Y qué podíamos encontrar como iglesia? Si yo reacciono, no dice, no, los apóstoles del león, porque Jesús es el león de Judá y él tiene la autoridad. Les pongo otro ejemplo. Cuando a él lo estaban crucificando y clavándole las manos, la Biblia dice que él no abrió su boca, como cordero fue al matadero. Pero si él hubiera reaccionado como león, ¿qué hubiera pasado? Sí, los hubiera destrozado. Un movimiento de dedo, hubiera destrozado. Para la redención, para la salvación,
O sea, para que el mundo entero fuera salvo, Jesús tuvo que ser cordero. Tuvo que ser cordero. Y tuvo que aguantar todos los improperios, los escupes, todo lo que él pasó para llegar al efecto de la redención que es en nosotros. Pero vuelvo a explicarle. No, Jesús es león y es cordero, ¿ya? Es león y cordero. Pero él no reacciona como león, reacciona como cordero. Entonces, no, como les dije, hoy no he desarrollado el tema porque quiero con usted desarrollarlo. La pregunta es, cuando usted se enoja en casa, cuando yo me enojo en casa, ¿cómo debería reaccionar? ¿Como cordero o como león? Sí, debería ser. Pero muchas veces, ¿cómo reaccionamos? Como león. Pero ahora, si yo quiero salvar mi familia, si yo tengo algo en mi hogar, o sea, tengo el interés de salvar mi hogar, pues tengo que reaccionar como cordero. Más si tu esposa te grita, no sabes eso, ¿no, Leo? No, sí. ¿Ya? ¿Cómo dices? Ah, ya. He escuchado esa cosa. Ya. Pero, o sea, cuando hay alguien que te confronta, hay dos reacciones que vas a tomar. Pero nunca olvides que tu reacción como cordero puede salvar la situación familiar que existe. Aún en la iglesia. Yo puedo confrontar con Leo, pero si actúo como león y abuso de mi poder, ¿qué haría? Ya te desgrado, ya nada más, ya no es obrero local, ahora eres obrero dislocado. No sé, podía enojado decir cualquier cosa, pero yo necesito salvar, necesito cuidar, y algunas veces, bueno, tengo que reaccionar como cordero. Entonces la Biblia me está diciendo, ¿no? Ahora, el ser cordero no implica que vas a aguantar todo. En Éxodo 12:12 dice, ¿no? Y comerás a la cabeza del cordero, comerás los intestinos del cordero, 12:12, no recuerdo si es exacto, y los pies del cordero. Pero pregunto, ¿el cordero tiene pies? A ver, veamos esa cita, búsquelo a alguien en su celular. Dice, ¿no? Tienes que comer todo el cordero completo. En Éxodo está en la fiesta de la Pascua, creo que es 12. Y dice, ¿no? Tienes que comer su cabeza, sus intestinos y sus pies, dice, del cordero. ¿Alguien lo ha encontrado? Éxodo 12 es, por favor. Es en la cena pascual. Tienes que comer el cordero, dice. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? ¿O está ahí? Tengo yo tal vez. Voy a ver. No, no lo tengo. ¿Alguien lo ha encontrado? A ver, léemelo. ¿Qué dice? O si no, me lo pones, Denise, por favor. Y luego volvemos a esto. Éxodo 12, 5 al 3, por favor. Me ha dado ganas de desarrollarlo como lo hacemos, pero quiero descubrir con ustedes. Miren, por favor, es la 60. A ver, ¿dónde está lo que come Juanqui? 9. 9. Ahí está. Aquí está. ¿Qué cosa voy a comer? El cordero. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. No, hay otra cita que dice: comerás su cabeza, sus entrañas. Eso de arriba es, aquí está, sí, gracias. Es que como no tiene, que ya, gracias, Denis. Ninguna cosa comeréis de él cruda. ¿De quién? Del cordero. Ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus. Ahora pregunta, ¿el cordero tiene pies o es una equivocación gramatical o un error que tiene la Biblia? Damaris, ¿el cordero tiene pies? ¿Qué tiene? Patas. ¿Y por qué aquí dice pies? Pues que en el griego dice, el hebreo. ¿Por qué dice aquí pies? A ver, pensemos. Pues no lo he desarrollado, quiero que ustedes piensen. ¿Por qué dice pies? En la traducción al lenguaje actual dice patas. Es que quiere que entiendas, pero el original yo quiero. Pies. Vuelvo a preguntar, ¿el cordero tiene pies?
Ya. Y Denis va a ir a los pies todavía. A ver dónde está. Está haciendo, dale. Pierna, tobillo, pie, pierna. No dice patas. Claro, para que entiendas. O sea, lo han contextualizado para que entendamos. Porque este sería un craso error. Del Espíritu Santo dice igual. Cuando salió del arca, dice que no, la paloma, exclusivamente en paloma, no tuvo donde posar sus pies. Dice. Ahora, ¿la paloma tiene pies? No. Entonces ya Damaris lo dijo. Prácticamente Éxodo 12:12 no nos está hablando de cualquier cordero. ¿Cuál es el único cordero que tiene pies? Jesús. Es Jesús. Ahora, volvamos a nuestra cita bíblica que tenemos. Ya, volvamos. Esa no es la siguiente, la que has agarrado tú, querido, la cita bíblica. Esa. Como les dije, hoy no lo he desarrollado, lo demás tengo desarrollado, pero quiero descubrir con ustedes. Apocalipsis, querido Denis. No te enojes, ¿ya? La voz me ha contado que te enojes. Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. ¿Qué pasó con el cordero? Yo quiero trabajar con ustedes, lo puedo desarrollar, pero quiero que trabajen. ¿El cordero cómo está? ¿Qué significa eso? Si usted va a predicar, ¿qué significa inmolado? Ya, más detalles. ¿Quién es ese cordero inmolado? ¿Qué le han hecho a Jesús? Descríbame. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ¿qué más? Ya. Ese es el cordero inmolado. Por ser cordero inmolado, ¿digno de qué es? De tomar el poder. Hermanos, ser cordero no significa ser menso. ¿Ya? Ser cordero no significa que vas a aguantar todos los golpes y todo lo que venga. Es el proceso para ser león. Cuando el cordero está guiado por Dios y yo tomo el ejemplo de Jesús, también soy digno de tomar el poder. Y ahí ya no he asumido como cordero. ¿En qué me convierto? En león. Porque cuando en Apocalipsis, a ver, volvamos a Apocalipsis, por favor, Denis. Perdón, al otro Apocalipsis que está en la lección. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Ahora es bien interesante, el león no es de la tribu de Efraín, el león no es de la tribu de Neftalí ni de Zabulón, es de la tribu de Judá. Prácticamente es de la tribu de la alabanza. A medida que desarrollamos vamos a ver esto. Es el león que vence a través de la alabanza. Por eso la alabanza tiene poder, ¿ya? Tiene poder la alabanza. Ahora, dice que cuando el anciano ve a Jesús, ¿cómo lo ve? Como león, ¿no ve? Ve como león. Este es de la raíz de David, y David es un adorador. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león es signo de realeza, de victoria. Y cuando Juan mira, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero. ¿Y cómo estaba el cordero? Todo lo que ustedes han dicho. Pero el anciano, ¿cómo lo ve? Como león. Entonces, quiero que ustedes aprendan un poquito a hacer esto. ¿Quién vio como león? ¿Qué me está diciendo esto? Anciano es madurez. Cuando tú eres maduro, puedes actuar como cordero y también como león. Juan estaba siendo arrebatado y él todavía no podía verlo como león, por eso lloraba, porque pensaba que no había esperanza para la tierra, que la tierra iba a ser destruida. Entonces, cuando uno no tiene esperanza en el Señor, puede ser como un cordero indefenso y puede quedar mal. Pero cuando ha madurado, ve las cosas como león. Ahora sí a la cita, ¿ya? Ahora sí a la cita. Quería desarrollarlo bien harto, pero a veces yo le pongo la lección y como que se queda ahí. Ahora sí, el que hemos visto, 5:12. 5:12.
que decían a gran voz, es la multitud de adoradores. El cordero que fue inmolado. ¿Qué es? ¿Digno de qué? Ya. El hecho de que hayas sufrido, el hecho de que te hayan menospreciado, el hecho de que te hayan disminuido en todo, no significa que no vayas a tomar el poder. O sea, vuelvo a explicar. Para pasar este proceso para el león, muchas veces tenemos que asumir consecuencias duras. O sea, para salvar mi hogar, hablaré un poquito, no, mi esposa no es así, ¿no? Pero como ejemplo, yo voy a tener que aguantarme muchas cosas de los improperios que pueda surgir en una pelea y reaccionar como cordero. Porque si reacciono como león y tomo el poder, puedo lastimar y puedo destrozar. Entonces es un proceso. Cuando yo en la vida soy lastimado, soy menospreciado, ¿qué puedo decir? He pasado cosas duras, pero he madurado. Eso te da ¿qué cosa? Poder. Sabes cómo enfrentar. No reaccionas a la ligera. Te ríes. Como les conté, ¿no ve? Cuando fui al peluquero, me cortó y mis lentes volaron. Así de la nada, una situación paranormal ocurrió. Y el peluquero, ¿qué me dijo? Sí, mi papá ha venido, siempre viene a molestar. Dice, para él era normal. Y yo me he reído nomás y sufrí 2 accidentes después, fatales en mi brazo y en mi pie. Pero ¿cómo reaccioné? Esa es la pregunta. ¿Cómo reaccioné? Me reí. Sí, mi brazo estaba hinchado, estaban asustados, pero me reí, le dije gracias Dios. Y como el león es de la tribu de Judá, ¿qué hice? Le alabé. Entonces, la situación como tú reacciones te va a dar el poder. No sé si me va entendiendo, ¿no? Porque si tú tienes un problema y no reaccionas como cordero y reaccionas como un león sin el proceso, tú ya no vas a querer ir a la iglesia, le vas a echar la culpa a Dios de lo que te está pasando, vas a decir muchas cosas incoherentes. Entonces Dios necesita que pases el proceso del cordero y Jesús es el ejemplo. Entonces recibes poder. Ahora, ese poder sí es león, porque soy cordero. Entonces yo no voy a, es como en Efesios y el apóstol Pablo dice, ¿no? Cuando yo tengo un problema con Leo, mi lucha no es con Leo, sino con ¿quién? Con el que está detrás de él. No, a darle. Yo, dice. A menos que tú le instes, pues no veas, ¿sí? Entonces, a veces el ser humano es influenciado por situaciones que no están bien. Entonces reaccionas, ¿no? Si yo quiero reaccionar con alguien, hay algo que me está influenciando a hablar cosas malas. Entonces, yo tengo el poder y puedo parar la situación. Pero para eso tengo que ser cordero. Y tomo la autoridad, no me voy a enojar. Y digo, yo tengo poder y en la autoridad del nombre de Jesús ordeno que estas cosas cesen. No, tal vez no lo diré. En muchos testimonios ha sucedido eso, ¿no? Con José Irión he escuchado con varias personas que cuando lo estaban asaltando dicen, no, él dijo en el nombre de Jesús te detienes, y se detuvo. Pero después le entregó sus cosas como cordero. ¿No? Pero detuvo la muerte, lo que me estoy diciendo. O sea, tienes poder no para abusar del poder, pero tienes poder de parar muchas cosas. Y a veces nosotros reaccionamos no como el león de Dios, sino como el león que dice la Biblia, él vino para matar, robar y destruir. Es otro león. Él habla incoherencias, habla cosas, pues los hogares se destruyen, las iglesias se destruyen, el hogar se destruye. En cambio, si yo he aprendido en el Señor a controlar mi verba, mi comportamiento, tengo poder y puedo frenar, porque este rey, ¿se acuerdan la primera? Volvé atrás, por favor. ¿Se acuerdan? Yo voy a volver atrás. ¿Se acuerdan esta cita que les di? Dice, ¿no ve? Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, se anima como fresca lluvia. ¿Qué quiere el enemigo de mi vida cuando yo me enojo? Que me enfurezca y que haga y que diga cosas que no tienen sentido. ¿Puedo lastimar mi hogar? Sí. ¿Puedo lastimar a mi esposa? Sí. Y las mujeres peores son con las palabras, ¿no ve? ¿Puedo lastimar a alguien? Sí. En la iglesia sí. Tampoco los hombres se libran. ¿Puedo lastimarlo a León? A León.
Puedo lastimarlo con mis palabras, sí. Pero si yo tengo control, ¿cómo serían mis palabras? Puedo reanimarlo como fresca lluvia. Pero es fácil. Si él me grita, me insulta, puedo creer lo que se va a comer, pero yo tengo que reaccionar como un león, contento. Gracias, hermano, te bendigo por todos los insultos, ¿no? Y refrescarlo. Ahora yo sé que estoy exagerando, pero necesito. Como rugido de cachorro es el león, la ira de su favor, como rocío sobre la hierba. Yo no necesito maldecir mi hogar con mis palabras, necesito bendecir. Pero para eso es un proceso difícil, es ser cordero. Volvamos por favor a lo que estábamos haciendo. Yo adelanto. Y hemos pasado todo esto, hemos visto. ¿No ve? Quería desarrollarlo así, pero como dije, quiero trabajar con ustedes. ¿Qué más tiene? Ya, 5:12, Apocalipsis 5:12. ¿Qué más tiene? Volveremos 5:12. Este cordero inmolado, ¿qué más tiene? ¿Riquezas de qué? O sea, algo que al enemigo no le gusta, hermano, es ver al enemigo, quiere verte destruido, ¿ya? El propósito, por ejemplo, en todos los que vienen al Señor y conocen al Señor, el propósito del enemigo es destruirlo. Y lo va a destruir con enojos, iras, con todas las cosas. Pero con el Señor te prospera cuando tú controlas tus situaciones. O sea, la gente que quiera verte destruida se enoja, y la Biblia dice eso, ¿no? Porque Dios te prospera más, ¿no? Y lo que ellos pretendían verte a ti en los suelos, te ven creciendo en el Señor y prosperando. Eso yo le he dicho bien harto a mi hermano. Mostrar. Si te quieren ver destruido, mostrales, y vas a ver cómo Dios te va a ayudar. Y estuvimos con mi hermano ayunando, y él me decía, no tengo trabajo, tengo estos problemas. Estuvimos ayunando. Sí, necesito que les cuento. Y oramos con él y dijimos, no, que las máquinas se frieguen en las empresas, que salgan los tornillos. ¿Verdad? Hemos orado así, porque queríamos que haya un trabajo. Ahora, puede ser que mi oración pueda ser distinta, ¿no? Pero le dije, Señor, en buena razón, no que así se deshaga, sino que aparezca. ¿Y fue así o no fue así? Y todos los días las máquinas se destrozaban en las fábricas y lo llamaban. Pero alguien pretendía que tal vez él ya no tuviera trabajo, pero Dios bendijo con trabajo. Entonces él es rico, él tiene riquezas, él te va a prosperar cuando tú en tu reacción seas como Jesús, reacciones y bendigas. Si alguien te maldice, bendecilo, o sea, pero como les dije, no es fácil, ¿ya? Vas a tener poder. Y la tercera dice, ¿qué te va a dar Dios? Sabiduría. El león no es sabio, habla cualquier cosa, dice lo que sea, pero tu sabiduría te va a hacer entender lo mejor. Hace años atrás, añísimos atrás, me votaron a mí y me dijeron, te odiamos. Y en general le voy a hablar sin especificar. Te odiamos, no queremos que nunca, etc. Te odiamos, que te quede bien claro eso, te votamos, me dijo. ¿Y qué salió de mi boca? Yo los amo. Yo los amo. Eran las primeras veces que conocí al Señor. Yo los amo. Yo los amo. Esa sabiduría de Dios te va a hacer hablar lo correcto cuando venga un problema, ¿ya? Tienes que reaccionar como cordero. Y como les digo, es difícil, pues. No es sencillo. Lo otro, ¿eso qué es? Fuerza para resistir de pie. No te van a hacer caer. El enemigo va a retroceder. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En los trabajos donde estemos moviéndonos, siempre me dicen, no, pastor, en mi trabajo me hacen la guerra, no quieren hablarme porque soy cristiano. Yo le dije, déjalos, vas a ver que en el problema ellos te van a buscar a ti. Y siempre sucede así. En mi trabajo, cuando yo, trabajaba todavía de manera secular, tenía problemas, me decían tantas cosas, pero cuando venían a solas, Freddy, quiero contarte un problema, ¿puedes orármelo? Te busca, porque Dios te va a dar la fortaleza y te va a honrar en gloria y alabanza. Y todo esto son 7, si no me equivoco. A ver, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 8, 7. Ya.
Las notas musicales tienen 7, los días tienen 7 días. El 7 es número de plenitud. Si tú como cordero, en dirección que Dios te maneje y sabes crecer en madurez, Dios va a dar la perfección en tu vida. Pero como les dije, no siempre es sencillo, no es fácil. Si en la iglesia tú sientes un dolor, te lastiman, no siempre es fácil. Entonces es un proceso el que estamos hablando. Otra cita bíblica. Vayamos a Lucas capítulo 10 versículo 3 y Lucas 9:3. Estaba tentado a desarrollarlo todo, pero quiero que ustedes lo descubran conmigo. ¿Qué dice Lucas 10:3? Id, he aquí os envío como corderos en medio. ¿No es mejor que me mandes como león, Señor? A ver, anda como cordero a predicarles a los lobos la palabra. ¿Qué van a hacer los lobos? Ojalá te correteen, solamente te van a querer devorar. Pero Lucas 9:3 y más allá te va Dios dar el poder del león, ¿ya? Vas a ser cordero porque Jesús es eso, ¿ya? Entonces Dios dice, no, el hecho de que vayas a predicar, y no sé si Joel ha vivido eso, ¿no? Cuando yo he predicado en las calles como evangelista, sí me han lanzado tomates, sí me han lanzado verdura, sí lo han hecho. Y no ha faltado alguien que ha querido golpear mi vida, pero he tenido que ser cordero. Ya les dije, Jesús en la cruz, cuando lo estaban crucificando, nunca reaccionó como león, reaccionó como cordero. Porque si hubiera reaccionado como león, no se imaginan lo que hubiera pasado. Pero él tenía una visión, tenía un objetivo, la salvación. Y ese su objetivo tenía que llegar hasta el final. Cuando Juan lo ve a Jesús, ¿qué dice? He aquí el cordero. No dice aquí el león, dice he aquí el cordero. Entonces es un proceso. Pero no se olviden que este cordero también es león. Lo que significa que nosotros tendríamos doble naturaleza. Pero para la doble naturaleza, para que la segunda se desarrolle, tiene que primero pasar el proceso de cordero. Entonces estoy yendo en medio. Ahí lo paso hasta el 9:3. ¿Ya? Otra vez volveremos al otro, por favor. Querido, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No dice envío como leones, los envío como corderos. Pero cuando me enfrento a los lobos, yo tomo la posición de león. Pero esto es espiritual, no me voy a trompear, no, sino tomo autoridad donde yo estoy. En mi casa, en mi hogar, puede haber espíritus, puede haber muchas cosas. Son lobos. Y si yo soy cordero, me pueden destrozar. Pero voy a tomar mi segunda característica de león, porque ya soy cordero, ¿no? Y como león tomo autoridad en mi casa y digo, en el nombre de Jesús, yo hago. Cuando yo llego a mi casa, siempre paso por el pasillo y antes de la puerta digo, Señor, tomo autoridad. Por ahí yo me he contaminado, he hecho algo, tomo autoridad, Señor. Y a mi hija siempre le digo, no, a mi hija, tus problemas no me traes aquí, es afuera, afuera lo dejas. Como león tú tomas autoridad en la casa y tenemos que tomar autoridad sobre nuestros hijos. No los vamos a golpear, sino tomo autoridad como león para declarar que su vida le pertenece al Señor. Esa es una guerra, ¿ya? Pero he sido yo cordero. Ahora, miren los corderos, ¿qué pasa con los corderos? Vayamos, ustedes descubran a la otra cita, 9. A ver, piensen, ¿qué característica tiene un cordero? O cómo, si no estoy haciendo bien la pregunta, leeremos. Y les dijo, ¿a quiénes? Seguimos con el contexto de Lucas. ¿A quiénes les dice el Señor eso? ¿Y qué son los discípulos? ¿Cómo deben ir? Como corderos. ¿Qué les dice a estos corderos? ¿Ya? ¿Qué más? Yo tengo que hacer una prédica con este versículo. ¿Cómo lo haría? A ver, Noemí. Qué bueno verte. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, no, me tienes que explicar mejor. Está bien, eso es pero general. ¿Por qué? Soy cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero soy cordero. Salmo 23. Él es mi pastor. La ventaja del cordero es que Él es tu pastor. Y si vas como cordero, ¿qué dice la Biblia? No tomes nada. Yo proveo porque yo soy el pastor. Y si yo soy el pastor y tú eres mi oveja, nada te faltará. Esos son llamados ministeriales. Entonces el cordero entiende. El segundo aspecto, ¿cuál sería? ¿Qué es bordón? Sí, pero ¿bordón qué es? ¿Qué es bordón? Ya. Ahora, ¿por qué dice que no lleves bastón? A ver, estamos haciendo un poquito de exégesis, estamos extrayendo. Quiero que... a ver, vayamos. Para no apoyarse, ¿por qué? Porque uno tiende a agarrarse a algo y no al Señor, digamos, Entonces, ¿qué está diciendo? que es su única, tiene que ser su única. El único apoyo es Jesús. No te lleves otro apoyo. Ya, no te lleves ningún otro apoyo. Y a veces el hombre tiende a apoyarse en otras cosas. Cuando Moisés censó a la zarza ardiente, ¿qué le dijo Dios? Quita el calzado de tus pies. Luego le dijo, bota tu bastón. Porque el bastón para Moisés, ¿qué significaba? ¿Qué más? ¿Qué significaba, Leo? Tú sabes. ¿Qué más? Para un pastor, ¿qué significaba su bastón? Su medio de trabajo. Agarraba las ovejas, tenía dos. Ser autónomo, digamos, ayudar, que Él es con su fuerza y no con las fuerzas del Señor. Ya. Pero su bastón era todo lo que él se apoyaba, su trabajo, su sostén, su empresa, su vida, su seguridad. Y cuando Moisés se encuentra con el Señor, bota tu bastón, porque si tú te vas a apoyar en tu trabajo y en todo eso, no vas a poder. Yo voy a ser tu sostén. En el campo pastoral sucede eso cuando somos llamados. Cuando yo renuncié a mi trabajo era, ¿cómo voy a vivir? Estaba botando mi bordón, mi bastón, porque Él es mi pastor. Él me va a sostener. Los misioneros. Hermanos, la misionera de México, solamente como información, sin hacer, ¿cuánto fue la ofrenda que recogimos? Como 2,000 y más era. Ni la ofrenda en su así para la iglesia. Y alguien me dijo, pastor, ¿le doy? Claro, le dije. Claro. Y todavía le aumentamos con la iglesia. Después nos enteramos que la misionera trabaja con niños, se le fregó, ella compartió allá. Y le levantaron otra ofrenda allá también. Se fue llenita para los niños que ella está trabajando. Yo soy tu bordón, soy tu fortaleza. Yo muy alegre, de verdad, alegre, porque la iglesia es misionera. Ahora no sé quiénes hayan dado, y eso es cosa de Dios, como Dios prospera y hace. Pero cuando confiamos en el Señor, Él hace. Y la hermana decía, no sé cómo he llegado a Bolivia, qué he hecho, pero he venido. Y se fue feliz, me regaló 2 bolsas de dulces picantes. Sí, porque en México toman harto dulce picante. Todo es con chile, dicen ellos. Para mí sí, pues yo soy... Ahí me encanta, ¿ya? Pero ¿qué más dice? No lleves bastón, yo soy tu apoyo, yo soy tu pastor, tú eres cordero. Y mientras estés como cordero, yo suplo tus necesidades. Y luego te vas a volver león, pero aprende a depender de mí. Lo otro, ni alforja. ¿Qué es alforja? Su mochila. Igual, es proveerse. Es proveerse. Ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera será una llave. Tuvimos un encuentro de misioneros en Perú y yo quería ir.
quería ir harto. Y lo llevé a Pastor Freddy, a Pastor Ali, a Pastor Víctor, que ustedes lo conocen. Entonces les dije, vamos. Y él, no, $100 es la inscripción. Vamos, Dios va a proveer. No me creyeron. Vamos, les dije. Y hagamos una cosa, consigan solamente la ida y Dios nos va a proveer. ¿De verdad? Sí. No teníamos nada y nos fuimos. Y hermanos, Dios nos proveyó ida y vuelta. Yo recuerdo el último día que para volver no teníamos ni un centavo para volver, los 3 bolivianos en Perú. Y ellos me miraron, ¿y qué hacemos? Me dijeron, ¿no? Y yo estaba así, Dios nos ha dicho. Y resulta que viene un hermano, pastor, lo queremos invitar a nuestra iglesia a predicar. Sí, ¿dónde es? Ya, voy a ir. He llegado a la iglesia, era grande. Yo me perdí y compartimos del Señor. Y hablé justamente en un problema que ellos tenían. Y hermanos, vamos a recoger una ofrenda. Recogieron. Nos sobró para llegar, para comer y para llegar a las cosas del Señor. Dios es fiel. No te preocupes, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero esos son llamados, ¿no? Eso no quiere decir que no vayas a trabajar. No, tienes que trabajar, tienes que hacer, ¿no? Vas a hacer, tienes que hacer. Eso no está diciendo el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Estoy hablando de gente que va a tomar una decisión de servir. Pero inclusive, si tuviéramos algún problema, falta de trabajo, confía, Él es tu pastor. Seguir sirviendo. Lo otro, ni pan. ¿Por qué le dicen ni pan? ¿Por qué? Pero más, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Ya, pero ¿qué más? ¿Por qué? A veces uno lleva por la falta de, por si las dudas, capaz. Ya. Pero algo más, quiero más consistente. Porque como dicen, es sustento, debería llevar, pues. Para la Biblia, ¿qué es pan? Palabra. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Yo soy tu única palabra. No lleves otra palabra distinta. No confíes en nadie sino en mi palabra. Es confiar en la palabra, totalmente. ¿Qué más dice? Ni dinero. De verdad es una confianza total, porque vuelve al mismo tema. Yo soy el pastor. Te voy a enviar en medio de lobos con platita. Yo te voy a enviar, ¿no? Yo soy tu pastor. Ahora, esta última, a ver, desarrollamos. Pues yo dije, no, si usted ya lo tiene, puede desarrollar una prédica inclusive. Ni 2 túnicas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Explícame. No quiero solamente eso. ¿Están de acuerdo con él? Sí. No puedes llevar otra cobertura. Yo soy tu única cobertura. Y si yo soy tu cobertura, nada te faltará. No sé, no sé, pero tal vez una doble implicación de doble lealtad, porque cuando hablamos de cobertura es alguien que te cubre, es Dios. Pero si igual como en la otra situación tú te estás cubriendo en tu confianza, no sé, en otra cosa, ¿no? Tu cobertura es Dios, totalmente. O sea, no podría decir cuál sería la otra cobertura, pero tendría que ver muchas situaciones. Entonces, pero ¿quién tiene este beneficio? El Cordero. El Cordero. Es el Cordero. Entonces, no es solamente que un Cordero que va a sufrir. El Cordero es alguien que está en manos de su Señor. Vayamos Isaías 1:18. Quería descubrir con ustedes, hermano. Por eso no lo he desarrollado. Dije, no, yo tengo el material más allá desarrollado, pero quiero con ustedes. O sea, lo que Dios quiere en principio es eso, ¿no? Control de mi vida. Isaías. Venid luego, dice el Señor, y estemos, esa es, si no me equivoco. Ya puede ser que yo me haya equivocado. No es esa. Dice, como cordero fue al matadero. Me he debido equivocar. Mientras lo busquemos, Lucas 4, 28, 30, porque tiene que referirse a cordero. Si me lo van buscando otros, por favor. Está en Isaías, como cordero fue al matadero, no abrió su boca, no fue como león. ¿Así? Y ya. A ver, ¿cuánto es? Bien raro, ¿por qué he puesto unos 18?
A ver, leamos esa. 53:7. Puede ser que tenga un error. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cómo qué? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús nunca fue como león a la cruz, fue como cordero. Entonces este es el proceso para llegar a ser león. Y Lucas vamos a ver como león, o sea, vamos a ver las dos características de Jesús, como cordero y como león. Leamos Lucas, por favor. Ahora sí, Lucas 4:28. Ahora sí. A ver, Leito, estás cansado, ¿no? ¿Alguna vez te he visto cansado? A ver, ¿qué dice? A ver, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Contra quién? Pero apliquemos la palabra que estamos enseñando. ¿Contra quién? Contra el cordero, que se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían de un barranco arrojarle hasta abajo. ¿A quién? Al cordero. Pero él, ¿cómo pasa? Como león. No sé si me está entendiendo. Claro, cuando tú estés en problemas y quieran despeñarte y destrozarte, tú vas a salir de ese problema como león. Vas a salir como león. O sea, vamos a enfrentar problemas bien grandes, hermanos. Y el enemigo, la gente se va a encolerizar. El enemigo, estamos viendo, ¿no?, la ira de Dios, la ira del cordero, la ira del diablo. Juan 12, Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y cuando tiene furia, quiere destrozar al cordero. Entonces, por eso vienen los ataques a nuestras vidas. Y hasta nos quieren despeñar. ¿Qué es despeñar? ¿Qué querían hacer? Querían matarlo antes de tiempo. Pero si no es el tiempo, tú vas a salir como león. Imagínense, lo están botando ahí al despeñadero y él se vuelve león. ¿Y cómo sale en medio de ellos? ¿Por qué no lo han vuelto a empujar? ¿Por qué no lo han agarrado? ¿Por qué no lo han tironeado? ¿Por qué? Claro, pero ¿por qué no le han hecho? Ya, pero ¿por qué más? Está bien lo que has dicho, no era su tiempo. Porque él como león pasó en medio, nadie lo tocó. Y les voy a mostrar enseguida. Os les digo, ¿no ve? Si lo desarrollaron sería lindo el tema, ¿no? Por eso les digo, vamos a tener problemas bien grandes. El enemigo va a querer matarnos, pero en ese momento Dios te va a dar tu otra naturaleza de león. Y vas a pasar por en medio de ellos como león, con autoridad. Lindas son las citas. Vamos a otra. Yo le doy la otra cita. Uy, ya es la hora. Números 23, 23, 24. Números 23, 23, 24. Estuve tentado de desarrollarlo, pero no hubieran trabajado así como están trabajando ahora. Leo nomás no quiere trabajar. ¿Qué vas a leer? ¿Estás trabajando? ¿Qué dice? Miren, esta es bien linda. Porque contra Jacob no hay agüero. ¿Qué quiere decir eso? En sus versiones sencillas. ¿Qué más? No hay hechicería, no hay brujería, no hay maldición. ¿Contra quién? Contra Jacob. Porque contra Jacob no hay agüero, no hay brujo, no hay maldición, no hay hechicero, ni adivinación contra Israel. También. ¿Qué más? Pero si tú eres león, leamos, por favor. Yo quiero leer. Como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará. A ver, si eres cordero sin perspectiva de león, ¿qué van a hacer las maldiciones en tu casa? ¿Qué van a hacer las brujerías en tu casa? ¿Qué van a hacer las adivinaciones en tu casa? Sí.
porque no estás tomando tu característica de león. En cambio, cuando tomas tu característica de león, te vas a levantar, te vas a erguir, y no se echará hasta devorar la presa y beber la sangre de los muertos. Es grave. Ni el hechicero, ni el adivino, ni el agorero, nadie va a poder contra ti, porque no solamente eres cordero, eres león. Pero les dije otra vez, pero para ser león no es sencillo el proceso. ¿No ve? A ver, ¿tienen otra versión por ahí? Si hay, ¿tienes otra? A ver, esta, la Nueva Traducción Viviente. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. ¿Ya? Ninguna maldición. Ahora Jacob, ¿por qué le dice Jacob? Porque él es que vino la tribu, toda la tribu. Dios intercambia los nombres. A veces le dice Jacob y a veces le dice Israel. Sí. ¿Por qué le dice aquí Jacob? Porque él tiene debilidades, tiene problemas con su naturaleza. Él tiene problemas, pero Dios le dice no. Aún a pesar de tus problemas y de tu naturaleza humana, no olvides, con Dios eres un león. Entonces, aún en nuestras debilidades, Dios puede sacar todo eso y librarte de toda magia, de todo poder contra Israel. ¿Ya? Pues dice no, Jacob dirá las maravillas que Dios ha hecho, y ese pueblo se levantará como una leona. Dice, ¿por qué dice como león esta versión? Sí, pero ¿por qué más? A ver, Daniel, no has dicho nada en esta clase. Hemos avanzado, porque la leona es más feroz que el león, dice. Es la que alimenta. Está hablando de ferocidad. Está hablando de ferocidad. Entonces nosotros podemos hacer más cosas con el Señor, pero es con principio de humildad, es con principio de mansedumbre, es tener el carácter de Cristo, que cuando vengan las situaciones duras, tú te levantes como león contra toda maldición que venga en tu casa, contra toda hechicería, contra toda brujería. Satanás piensa que eres un cordero, pero si te va a ver bien, eres un león también. A ver, otra cita. Otra, esta vez leo para ti. Proverbios 28:1. Proverbios 28:1. Los perversos huyen, aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como él. ¿Qué lección sacaríamos aquí? La Nueva Traducción Viviente también es bien, mantiene el original. La Reina Valera: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿El cordero puede sostenerse ante un lobo? No, pero como tiene característica de león, sí. Sí. En cambio, quien no conoce al Señor, el impío es aquel que no conoce a Dios, huye. Pero nosotros nos mantenemos firmes porque tenemos característica de león. ¿Ya? No solamente hay en nosotros mansedumbre, no solamente hay esas características, sino en medio de los problemas tú puedes permanecer firme como un león. Jesús fue león, fue cordero en la cruz, pero fue como león, soportó hasta el final. A ver, veamos otra cita, la última. Se me ha ido la hora, miren, hemos avanzado puro textos. Juan 18:3-9, la última. Y lo hemos expuesto a grandes rasgos. Imagínense si lo estudiamos, sería bellísimo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis?
¿Cómo les encontró como león o como cordero? Como cordero. Sí, está bien, Denis. Adelante, Denis, está bien lo que has cambiado. Les respondieron a Jesús, Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Yo estaba también con ellos, también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Ante quién? ¿Ante el cordero o ante el león? ¿Ante quién? Al cordero lo han desfigurado, le han escupido. Y él como cordero pagó el precio por nosotros. Pero en algunos momentos él estaba como león. Yo soy, ¡boom! Se cayeron todos. Y vuelven a preguntarles, si seguimos la cita, por favor, Denise. ¿Ya? Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y lo arrestaron. Respondió al que sigue, ¿está bien? Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Luego lo apresan a Jesús, lo llevan para su crucifixión. Él ya no se queda como león, asume otra vez el papel de cordero y va a la cruz. Entonces, son características muy especiales de Jesús, que lo que estamos viendo ahora es que el enemigo quiere que tomemos el papel de león furiosos y destrozar los principios de humildad, de mansedumbre, de control en nuestras vidas, ¿ya? Y ese león ya no es el león de Judá, ese es otro león. Ese león viene a matar, robar y destruir. La próxima vamos a desarrollar ya más cosas, porque quería darles estas citas, y la próxima ya vamos a hablar acerca de la ira del diablo y la ira del hombre. Pero la próxima clase, aquí quedaremos, y es 9:30. He querido darles a grandes rasgos estos. Estaba muy tentado a desarrollarlo como hago, pero quería que ustedes lo descubran, y hoy lo hemos descubierto y ha sido algo muy bonito. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿O algo que el Señor nos ha dado esperanza, fuerza en esto? Nunca serías león si no eres cordero. O sea, no puedes reaccionar como león si no has pasado el proceso de cordero. Y si reaccionas como león, es el león que hemos hablado al principio, que injuria, que destroza y destruye, ¿ya? Tienes que pasar el proceso de cordero. Cuando en una situación X dada, por decir, en un evangelismo, por decir, te empiezan a insultar, a gritar, no te vas a agarrar con ellos. Tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, ¿no ve? Pero tú ahí sí puedes actuar como león para tomar la autoridad de Dios y pedir que ese lugar se calme. Ellos no se van a calmar, no, en el sentido humano, por más que quieras. Pero cuando tomas, porque el león es autoridad, cuando tomas la autoridad vas a ver la gloria de Dios ahí. El león, si bien puede ser físico, es más espiritual que estoy hablando, ¿no? Porque no me puedo yo enfrentar a mi hermano carne contra carne como león, porque voy a lastimar. Es enfrentar con las fuerzas espirituales, en ese sentido. Pero la reacción del león es consecuencia de tu formación como cordero. No es decir, no, ¿cómo reacciono ahora? ¿Reacciono como cordero o como león? ¿Qué hago? No, si ya sabes reaccionar como cordero, te es más fácil en sabiduría reaccionar como león cuando el enemigo está queriendo destrozar algo en tu hogar, en tu casa, en todo. Y lo vas a ver en los evangelismos que vas a hacer. Sí, Leito. Pastor, entonces, con todas estas características del cordero, sería un poco contradictorio decir la ira del cordero, ya que el cordero no tiene ira. Es que se ha vuelto león. O sea, es el león el que sí tiene ira. Sí, de alguna manera. Pero cuando nos habla la ira del cordero es que ha llegado a un punto tal.
Por ejemplo, cuando Jesús está en el templo, ¿quién se enojó? ¿El cordero o el león? No, si fuera el león se hubiera destrozado. Era el cordero. Era el cordero. Entonces, sí, el cordero puede tener un enojo, pero es controlado. Es controlado. Es controlado. Entonces, cuando lleguemos a ese tema vamos a ver y vamos a ver muchos aspectos. Por ejemplo, David tiene una ira descontrolada y por esa ira descontrolada él se emite juicio a sí mismo. Vamos a verlo eso. Entonces, la ira del cordero es una ira santa, no es acumulada. Es un proceso de que él ha sido cordero y en ese proceso es el juicio de Dios y es el león de la tribu de Judá. Pero en todos estos aspectos tiene que ver mucho la alabanza de la tribu de Judá. Por eso los corderos alaban, dan guerra a través de la alabanza. Dime, Joaquín. Entonces, yo entiendo que yo tengo que actuar como cordero, Señor. Claro. Y mi vida espiritual es la que debo ser como león. Sí, porque el ser cordero es madurez espiritual, ¿no? Es madurez. Porque si actúas como león sin madurez, es el otro león. Entonces el león sí es una madurez espiritual, ¿ya? Ahora, cómo actúes puede ser también físico, ¿no? Puede ser físico, pero sigue siendo guiado por tu madurez espiritual, ¿sí? Entonces el león es un crecimiento, es una madurez. Me puedo enojar, sí, pero es en madurez, ¿ya? Yo me he enojado muchas veces y he tomado autoridad. Es el león, porque hay cosas que han rebasado, hay cosas que rebasan ya. Entonces, si sigues como cordero, van a rebasar. Tienes que tomar el control de esas situaciones. ¿Sabes? Puede ser un caso sobre tu hija, por decir, tantas cosas que pueden ser. Si estás como cordero defendiendo, no, hay que tomar un alto. Pero esa dignidad del león nunca es un acumulamiento de ira, es una guía del Espíritu Santo, de tal manera que tu enojo está bien dirigido y tomas control de la situación existente. Las próximas clases lo vamos a ver con más calma. Amén. No lo he desarrollado bien porque quería que ustedes lo descubran, pero creo que la esencia está, ¿no ve? Señor, gracias por esta noche. Señor, es menester pasar este proceso de cordero, el cordero inmolado, el león de Judá. Muchas veces nosotros queremos tener autoridad, poder, sin aprender lo que es humildad, mansedumbre, autocontrol de nuestras vidas. Y queremos el proceso del poder y el abuso del poder, y nos trae terribles consecuencias. Padre, te pido que me enseñes, aún a mí, en circunstancias bien difíciles, como el Señor Jesús, tener dominio y autoridad y control. Pero el cordero inmolado no queda ahí, tiene poder, sabiduría, control, y va al proceso del león. No es tanto mi ambición querer ser león, porque en el cielo los apóstoles son del cordero, pero es un proceso para tomar autoridad en esferas a veces que es bien necesario cuando el enemigo quiere tomar control y destrozar, Señor. Y esta autoridad permite que Dios me dé las victorias sobre las circunstancias más adversas que existen, Señor. La Biblia dice que se levantará como león y no habrá maldición, no habrá brujería en la casa, pero es con mansedumbre, es dependencia del Espíritu Santo, es dependencia de papá. Y cuando tenemos esa autoridad, el enemigo no puede hacer más, y cualquier maldición y brujería queda por los suelos, Señor. Y eso también implica compromiso de servirte y tomar la cruz y seguir hasta el final, Señor. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos. Hemos pedido, Señor, que esto sea para que ellos puedan trabajar y poder entender lo que dice tu palabra. Gracias, papito, por enseñarnos esta noche tan bonita lección, especialmente para mí. Bendice, Dios, la noche, bendice al irnos a casa, y que se haga tu voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. También bendice al dador alegre, Señor, no por obligación, sino con un corazón alegre. Y al que no tuviera por situaciones difíciles, hoy nos enseñaste que tú eres el pastor, que tú vas a proveer, pero que tengo ese cordero. Bendice al que no tiene trabajo, provéele de una fuente, abre caminos, Señor, y que tú hagas tu voluntad. Lo bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.